preparado una actividad lúdica para comenzar la clase, pero bueno, Pablo, que es el encargado de la actividad, no tiene conectividad, se le cortó la conectividad con el tema del viento, y así que la vamos a dejar para el próximo encuentro. Y sí les quería contar de los prácticos, bueno, que ya habrán visto las notas, ya devolvimos también los prácticos. Si alguien todavía no lo recibió es porque los estamos devolviendo. Los que tienen que rehacer el práctico, que no son muchos, son pocos alumnos que tienen que rehacerlos, nos vamos a tomar hasta el 24. O sea, hoy es 14, o sea, 10 días hasta el 24 de octubre sería el límite para presentar el práctico, bueno, reformulado con las cosas que le fuimos indicando en cada uno de ellos. La idea es que lo puedan presentar en esa fecha para que mantengan al menos la promocionalidad, digamos. Saben que si sacan más de 7 es promoción 7, hasta 7 promoción indirecta, 8, 9 y 10 promoción directa, y menos de 7, bueno, quedan regulares. Y por eso se los hemos devuelto para que puedan revisarlos y terminarlos bien. O sea que nos tomaríamos 10 días hasta el 24 de octubre. ¿Alguna pregunta de los prácticos? ¿Todos pudieron ver las notas? ¿Algún comentario que quieran hacer de cómo hicieron el práctico? ¿Si les sirvió? ¿Qué dificultades tuvieron? Hola, profe. No, yo nada más decir que de todas formas ya hablé con el profe Juan, pero yo no salía en el listado y igual él ya me mandó la nota, pero bueno, para la próxima, que no se olviden de pasar la nota por las dudas. No, y ya te agregamos en el listado. Lo Listo. volvimos a cargar con todas las notas que faltaban y entre esas estaba la tuya. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Sí, Candela, Hola, ¿me escuchan? ¿sí? Eh, yo quería preguntar cómo hacer porque, bueno, me llegó la corrección al mail, eh, tuve una muy buena nota, pero bueno, hay una pequeña corrección. No sé si ahora o sea, lo corrijo para la segunda entrega eh, o solamente tomo esa corrección para hacer mejor el que sigue. Porque la corrección era que no hable mucho de las instituciones de gobierno, que estaría bueno que hablara un poco más de eso, pero igualmente promocioné, o sea, no, está bien mi nota. No sé si lo corrijo y tal vez tenga mejor nota la próxima, o directamente agarro esa corrección y hago mejor el próximo examen. No, está bueno lo que estás planteando, Candela, para que quede claro. Los que se sacaron 7, 8, 9 o 10 no tienen que volver a revisar el práctico para mejorarlo. Sí, las sugerencias que les hicimos son para que las tengan en cuenta en los próximos prácticos. Algunos, por ejemplo, no hacen bien las citas o han trabajado con poca bibliografía y les sugerimos, bueno, para el próximo hay que trabajar con más bibliografía, pero si se sacaron 7, 8, 9 o 10, no hay que rehacerlo. Los que se sacaron, los que devolvimos solamente hay que rehacer, los que les hemos puesto rehacer, el resto no tiene que rehacer nada, digamos. Solamente, bueno, tener en cuenta esas cuestiones para el próximo práctico, digamos, para revisar y mejorar para el próximo práctico, pero no hay que corregir nada de este. Ahí me pregunta Gonzalo cuándo es la próxima entrega. Bueno, tengo que abrir el práctico porque no me acuerdo, pero me parece que es para fines de octubre. Ya lo busco y se lo comento después en el chat. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, en general, ya como dijimos en la otra clase, los prácticos estaban muy lindos, muy interesantes, muy bien redactados, con buenas reflexiones, bien usada la bibliografía, muy bien aprovechados los contenidos de los distintos autores, en general muy buena redacción, que se hace amena la lectura. Bueno, habrán visto las notas, son todas muy buenas notas, hay muy poquitos prácticos para rehacer, bueno, y por ahí tienen la posibilidad de también sacar una buena nota. Bueno, si no hay nada más, comenzamos con la clase. Nos queda pendiente el práctico. ¿Se acuerdan que para la semana que no tuvimos clase les habíamos sugerido que vieran un videíto de un debate entre Bauman y Goyet? Sí, y bueno, y a partir de eso no era un práctico
evaluable, pero sí vamos a hacer una discusión a partir del video, de lo que habían visto en el video, con una serie de consignas que le planteamos y que, bueno, que la idea sería que lo podamos hacer ese debate en estos encuentros virtuales. No sé si los tienen disponible para que lo hagamos ahora, si no, nos comprometemos que para la clase que viene, para el próximo encuentro, el jueves de la semana próxima, arrancamos con eso. Si lo tienen ahora, podemos empezar ahora ese debate. Y si no lo hicieron, lo tienen que hacer para el encuentro que viene, entonces. Parece que nadie lo tiene presente o lo hizo. Bueno, me parece, Jorge, que podemos empezar con la clase. Yo creo, conociendo un poco el espíritu de época, me parece que si lo dejamos librado así a que tienen que ver el video, en fin, que les recomendamos que lo vean, está difícil eso. Yo tengo una idea, ¿sí? Que Candela Bellini, María Sofía Carrizo y Tobías Ben presenten el debate, el video, que dura ¿cuántos minutos, Estela? Es cortito, ¿no? 10 minutos, 10 minutos me parece que dura, es corto. Entonces, cada uno de ustedes lo va a ver, Candela, María y Tobías. Lo ven y en el encuentro próximo nos hacen una presentación y todos los demás compañeros que también lo van a ver, ¿sí? Con un 99% de seguridad, armamos la discusión. Si no lo ven, nos aseguramos que al menos ustedes tres lo van a ver. ¿Sí? Estuve viéndolo. ¿Vos ya Estuve viéndolo en realidad para la semana pasada, porque nos lo dejaron creo que para las vacaciones. Sí. Estamos atrasados. Claro. Y estuve escribiendo, igual escribí muy poquito, menos de una página creo, porque eran pocas las preguntas y las respuestas eran muy directas, digamos, no es que nos iban por las ramas. Pero sí, si quieren, la próxima semana arrancamos con eso. Sí, claro. Muy bien, claro. Exactamente, como hizo Tobías, me parece que esa es la idea. Las consignas eran muy breves y era para sacar ideas centrales de cada uno de los autores respecto de los temas que, de los temas que planteamos. Entonces, como hizo Tobías, escribió una carilla o menos de una carilla, esa es la idea, no para que entreguen en el práctico, sino para argumentar en la discusión, digamos, cuando contemos de qué se trataba el debate y sobre qué plantean los autores o qué diferencias plantean respecto de estos temas, bueno, está bueno que lo hayan escrito para poder decirlo más claramente. Así que, perfecto todavía. Lo otro que les quería comentar, que no tengan miedo de ver videos de estos autores que están muy buenos. Hay varios videos de Badiou, de Gauchet en YouTube, que se encuentran fácilmente. Ustedes ponen el apellido y no me aparecen. Y hay muchos traducidos, o sea, están subtitulados, quiero decir. Y me parece que hay algunos también que están como con un doblaje al español. Son autores realmente muy, muy importantes en lo que es hoy, digamos, la teoría social y la teoría política europea. Y no solamente como autores franceses, sino como autores que son muy significativos a nivel europeo, ¿no? Están muy referenciados, son muy leídos. Son grandes autores, por cierto. Y son contemporáneos, que está bueno también. Claro, los videos que hay en YouTube son de ahora, de esta época. No sé exactamente hace cuánto, pero son de este año, el año pasado, son nuevos. Bueno, ¿querés que empecemos? No sé si nos queda algo más, Estela. No, digo que llegó Nicolás, el compañero que nos había pedido hablar un ratito al principio. No, yo ya le digo que no a Nicolás, porque mirá la hora que es. Se supone que si tenía interés en hablar tenía que venir temprano. Así que ya te digo que no, Nicolás. Será otra vez. O lo dejamos para el final, cuando termine la clase. En todo caso, para el final, si quedan minutos, con muchísimo gusto, sí. Vamos. Hola, profe, ¿cómo le va? Una consulta. Sí. Soy Ical también del Tingunaco. Queríamos saber en qué horario tendríamos que pasar, a qué hora sería lo del final de curso. La clase termina a las 20. O sea que
5 minutos antes o Sí, 10 no sé minutos si antes. vamos a terminar a las 20, porque viste que un rato antes ya se empiezan a ir todos. Yo diría que estén acá a las... Menos ah, cuarto. sí, a las 7:30 que estén, en todo caso que esperen, cuando llegue el momento oportuno les damos para que hablen. Bueno, listo, gracias, profe. Muy bien. ¿Querés que empecemos con el PowerPoint, Estela, si lo podés pasar? Sí, ahora lo abro. Bueno, les voy comentando los autores que hoy vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar 3 autores. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo en esta materia un poco lo que están haciendo todos los profesores, que es dejar bibliografía básica, de la bibliografía básica reducirla lo más posible, de tal manera que aunque no pierda el sentido de la materia, que se puedan dar todos los textos, que el docente los pueda dar, los docentes los puedan dar, pero como bibliografía obligatoria que no sea muy extensa. Bueno, nosotros acá hemos hecho eso. La bibliografía que ustedes tienen en esta unidad es un texto que hoy no vamos a ver, lo vamos a ver la semana que viene, es un texto de Omar Guerrero, que se llama La Administración Pública y las Ciencias Sociales, que ahí es lindo ese texto, es muy sencillo, el texto es muy sencillo, y es con ese texto que vamos a hacer las evaluaciones finales. Pero lo interesante de ese texto es que trabaja un tema fuerte, digamos, las ciencias sociales, que es la comuna de París. Entonces yo tenía pensado trabajar un poco junto con el texto de Omar Guerrero, una historia de lo que fue la Comuna de París que nos va a llevar su tiempo. Entonces, hoy yo pensé en hacer una introducción a la unidad 3, trabajando 2 autores que son un poco densos, que ustedes lo van a tener, bueno, como bibliografía complementaria, sería, está como bibliografía básica en el programa, pero para ustedes va a ser como complementaria. Pero, bueno, uno de ellos es Jürgen Habermas y el otro es Klaus Hofe. Son 2 autores alemanes, eh, son más o menos contemporáneos, ¿sí? Habermas es un poco más viejo. Son 2 filósofos, 2 teóricos sociales, muy importantes, los 2 son muy importantes. Y bueno, ¿y nosotros por qué trabajamos esos autores para dar cuenta de los temas que tenemos en esta unidad? Porque bueno, estos autores junto con los otros que tenemos en la unidad son seguramente los más importantes para entender teóricamente lo que es la racionalidad político-administrativa. Que no es algo tan fácil de entender. Uno podría decir, bueno, la racionalidad político-administrativa es distinta a la racionalidad política sola, que la racionalidad política es como piensan los políticos, orientados un poco por cuestiones ideológicas, orientaciones programáticas de los partidos, etcétera, mientras que la racionalidad político-administrativa es una racionalidad más de tipo instrumental para cambiar la sociedad, para tener efecto en la sociedad. Bueno, esa es una versión, digamos, simple. En realidad es mucho más complejo. Primero que es complejo entender qué es la racionalidad. La racionalidad ya la hemos venido viendo nosotros, pero la racionalidad básicamente que es un poco el eje vertebrador de esta materia, ¿sí? Es algo que ocupa el eje central del pensamiento occidental, ¿sí? No tanto en otras culturas, pero ahora, por ejemplo, en China también la racionalidad occidental, medios fines, también está impregnando la cultura china, que era una cultura que durante milenios no estuvo orientada por esa racionalidad. O sea, estaba orientada por una lógica que tenía que ver con la vida espiritual, con el sentido afectivo, con el sentido de unidad, ¿sí? Sobre todo en un país con tantos habitantes, ¿no? Que no es nada nuevo, porque China siempre fue, como imperio, digamos, ya era un imperio con muchos habitantes. Bueno, esto ya lo vimos, se los presenté los otros días, pero un poco lo que me interesaba hoy que pudiéramos ver
es lo que dice ahí del régimen político, poder y legitimidad. ¿Sí? Son categorías que son centrales en las ciencias sociales. Y ni que hablar en la ciencia política. Bueno, el régimen político y poder es algo que ustedes a lo largo de la carrera lo van a ver. Acá también estamos viendo, vamos a ir viendo de eso, pero lo que ahora, hoy, me interesaba sobre todo trabajar en el tema de la legitimidad, de cómo lo analizan a este tema de la legitimidad estos autores alemanes, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente, Estela. Bueno, este es el primer texto que tenemos en el programa nosotros y que me interesaba que podamos ver algo de este autor, que es un texto muy importante, muy conocido, tiene ya sus años, ¿no es cierto? Tiene la publicación en español, que es del 99, en alemán debe haber salido 5 años antes, o sea, debe ser del 95 más o menos. Se llama Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Sí, vamos a la siguiente, Estela. Ahí ya vamos viendo una categoría que trabaja Perdón, Jorge, Habermas. perdón, Jorge, ¿Sí? no sé por qué estás, es como que se está clavando el PowerPoint, pero lo estoy pasando. Me tomo un ratito porque no sé por qué no aparece la próxima diapo. No importa, yo voy conversando Ahí está. hasta que... Ahí está. Bueno, les decía yo que el tema que le interesa a Habermas es trabajar la legitimación como un problema muy fuerte en el capitalismo tardío. O sea que acá ya tenemos una primera diferencia. Que él no le llama a nuestro capitalismo capitalismo industrial, capitalismo postindustrial, capitalismo posmoderno, sino que le llama capitalismo tardío, ¿sí? O tardo capitalismo, que le llama también en otras traducciones. ¿Y qué tiene de tardío el capitalismo este? Bueno, ustedes ya sabrán y lo habrán escuchado varias veces que la característica de hoy, que hoy tiene el capitalismo, es que hay un predominio sobre la forma especulativa de producir valor a través del circuito financiero. Entonces, lo financiero produce más valor, un valor totalmente frágil, ¿no? Y precario, pero valor al fin. Produce más valor porque es un dinero imaginario, porque está solo en dinero, digamos. El dinero no es un bien como una lata de tomates, es un valor imaginario. Y es, ¿cómo decirlo? Es el dinero tiene un valor que no tiene fin. Empieza en 100 y termina en no tiene fin. En cambio, una lata de tomate sí tiene fin. El valor no puede ser infinito, por más que sean tomates traídos de Marte. Pero yo les decía que esta característica de la que siempre se habla del capitalismo tardío, que es este eje puesto en lo especulativo, como producción de valor, no significa que la producción de bienes y la producción de servicios ni han desaparecido ni tienen menos importancia. Para nada. Hay un equilibrio entre estas formas de producir valor, que es la lógica especulativa, la lógica de producción de bienes y producción de servicios. Hay como un equilibrio, y en ese equilibrio es donde se juega la legitimación. O sea, digamos, un régimen económico se puede asentar mucho, como lo estamos viendo en nuestro país hoy, se puede asentar mucho en lo especulativo. Entonces ahí es central hablar del dólar, hablar de las tasas de interés, ¿sí? Hablar de que si el dinero es caro o no es caro, de la lógica de todo, bueno, de eso que se habla permanentemente cuando hay un interés especulativo. En nuestro país ya hace muchos años que hay un predominio de lo especulativo porque esa es justamente la lógica por la cual se habla tanto del dólar. Si el dólar sube, no sube, sube, baja. Digamos, incluso
En esta lógica, el dólar no puede estar estable, porque si está estable, el problema es un problema del modelo económico. El modelo económico no cierra. Yo, ¿para qué me compro dólares si no es para una lógica especulativa que los dólares suban? Luego tienen que subir los dólares. Que eso justamente es a mérito de la devaluación de nuestro peso. Entonces, cada vez que sube el dólar, suben las mercancías, suben los bienes, suben los servicios, aunque no tengan nada que ver una cosa con la otra, como lo vemos ahora con la inflación, ¿no es cierto? O sea, sube el dólar y sube la leche. Y el argumento que dan los fabricantes es que, bueno, que la tinta que lleva el sachet es importada. Una cosa absolutamente ridícula. Porque eso no puede explicar que la leche suba un 20-30%. De ninguna manera. Bueno, entonces lo que hace Habermas es pone pimienta en la llaga en un problema muy, muy, muy importante, digamos, en la teoría social, que es justamente esa legitimidad, digamos, que la población se la banque, lo que por otro lado se habla de gobernabilidad, ¿sí? Que se la banque, que soporte, soportar, es como un grado que va desde soportar a estar contento con el sistema social en el que estoy. Bueno, todo eso tiene que ver con la legitimación. Y lo que dice Habermas es que hay problemas con la legitimidad. Y vamos a ver cuáles son esos problemas. Él le llama eso justamente teoremas sobre la crisis de legitimación. Si se puede, Estela, pasamos a la otra. Ese es el libro, ¿sí? Sigamos. Esto es lo que hace Habermas. Bueno, actualiza algo que ya había sido planteado originariamente por Marx, ¿no? Sigamos. Pero claro, lo interesante de Habermas es que la crisis que él está pensando no es una crisis de pérdida de valor o de pérdida de riqueza, sino pérdida de legitimidad. Bueno, él analiza esa relación entre crisis y contradicción. Está buenísimo eso, porque él sitúa los problemas de la racionalidad en dos dimensiones, económica y administrativa. De cómo en el capitalismo tardío estas crisis erosionan la legitimidad produciendo grandes riesgos, perdón, ahí le falta una ES, que llegan a amenazar la integración social. ¿Y qué es esto de la relación entre crisis y contradicción? Que una cosa es que haya una crisis de producción económica, crisis de consumo, crisis de valor, ¿sí? Pero otra cosa es que además de la crisis haya contradicciones. Por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos contradicciones. Pero uno diría, bueno, las contradicciones, es lógico, hay contradicciones entre el oficialismo y la oposición. No, eso por supuesto. Pero hay contradicciones en el oficialismo y hay contradicciones en la oposición. Entonces, las ideologías políticas que se supone que son homogéneas, que deberían formar parte de algo coherente, no son coherentes. O sea, si ustedes ven, esto se ve en la televisión todos los días, en las noticias de todos los días, cosas que son incomprensibles dentro del oficialismo y dentro de la oposición. Esas contradicciones, si uno relaciona esas contradicciones con la crisis económica, bueno, llega un momento que, ¿qué hacemos los habitantes? Dejamos de creer en la clase política. ¿Sí? No creemos en la clase política no sirve, a mí los políticos me tienen harto, no creo ya más en esto, que se vayan todos, como fue una frase muy fuerte en otra época. Bueno, esa es justamente la crisis, el problema de legitimidad. Sigamos. Bueno, él lo que analiza es las tensiones entre el sistema administrativo y la cultura poblacional. Esto es lo que está en el fondo, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo vemos hoy con las vacunas. Si alguien no se quiere vacunar, ¿sí?
en general pareciera que es irresponsable, porque él tiene una responsabilidad de vacunarse, no solamente por él, sino por los demás. ¿Sí? Bueno, ahí el primer problema que hay, y que si esto lo mismo lo vemos en términos económicos, digamos que yo acumule dólares abajo del colchón y no lo ponga en el sistema económico, digamos, a plazo fijo los dólares, que no los blanquee, estoy sustrayendo dólares del sistema económico y perjudico a los demás. Es parecido a lo de la vacuna, que yo no me quiero vacunar. Pero ¿cuál es la diferencia entre las vacunas y el dólar? Que el dólar uno tiene derecho a hacerlo, ¿sí? Y la vacuna no tiene derecho a hacerlo. Es como que la cultura, eh, para algunas cosas puede ir, pero para otras cosas no. No hay derecho a una cultura autónoma, no hay derecho. ¿Sí? O sea, se suponía que las vacunas eran algo voluntario, pero bueno, no lo es tanto, no es tan voluntario. Entonces ahí vemos esa tensión que hay entre el sistema administrativo, ¿sí?, y la cultura. Que incluso también puede llegar el caso, como ha ocurrido en nuestro país con el tema de los dólares, también. O sea, hubo época en que estaba prohibido atesorar dólares. Había que ponerlos en el sistema financiero porque había tan pocos dólares que especular con dólares, si bien no era un delito, era una... no me acuerdo la palabra en este momento, vos te acordás, Estela, pero era como una transgresión, la época de Alfonsín, bueno, hace muchos años, ¿no? Pero era como una transgresión, era como, bueno, a uno le podían dar una multa por eso. Bueno, sigamos. Bueno, ahora vamos a ver este otro autor, Klaus Hofe, que siguiendo en esta línea, vamos a ver dos textos de él nosotros, ¿no? Contradicciones en el estado de bienestar y partidos políticos y nuevos movimientos sociales, y vamos a ver un capítulo de cada uno. Pero tiene otros libros buenísimos, como ese Las Nuevas Democracias, también está traducido, La Sociedad del Trabajo, un libro excelente, y el libro de la gestión política, que es un libro muy importante también. Muy bien, seguimos. Bueno, acá están los textos, los capítulos que nosotros vamos a ver. En partidos políticos el texto se llama Criterios de racionalidad y problemas de funcionamiento político-administrativo. Y en el otro, en el estado de bienestar, se llama legitimidad versus eficiencia, bueno, en el libro Contradicciones, ¿no? Bueno, seguimos. Esta es una frase de Klaus Hofe que está buenísima, la verdad que está buenísima. Él dice, el capitalismo hace que lo imposible sea necesario y que lo necesario sea imposible. O sea, cómo el capitalismo opera en nuestra subjetividad, haciéndonos que deseemos cosas que no podemos obtener. ¿Sí? Pero a su vez, eso que deseamos es necesario. O sea, lo imposible de lograr es necesario. ¿Sí? Y que aquello que es necesario sea imposible. O sea, es un circuito de insatisfacción. ¿Sí? En definitiva, nosotros tenemos necesidades que no se van a poder satisfacer, ¿sí? Y tenemos deseos que tampoco se van a poder satisfacer. Bueno, ¿qué dice Klaus Hofe? Que el proceso de mercantilización es aquello en donde los objetos, los bienes, todo se va transformando en una mercancía. Una mercancía con precio, se compra y se vende, interactúa en el mercado. Bueno, esa mercantilización es progresiva y constante. Y en el capitalismo postindustrial avanza sobre la mercantilización de la subjetividad. O sea, ustedes ven, por ejemplo, la publicidad, ¿a qué apunta? A que yo soy feliz. O sea, yo estoy fumando un cigarrillo, como esa propaganda de Marlboro, estoy en el cañón del Colorado, con el sol en el ocaso,
un rubio muy lindo arriba de un caballo fumando un Marlboro, como la imagen de la felicidad. Por supuesto que lo que oculta es que el Marlboro, que es el cigarrillo más vendido en el mundo occidental, ha generado millones de casos de cáncer de pulmón y muertes, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un caso donde justamente se mercantiliza no solamente cosas que son buenas, sino cosas que son venenos. Seguimos. Y con mucho éxito, por otro lado, ¿no? ¿Se puede pasar a la otra, Estela? Hola. Jorge, ¿no se está viendo desmercantilización o la anterior? Ah, ahí está, esa. Eh, bueno, ¿cuál es la contradicción de la desmercantilización? A ver, no, volvamos a la anterior, Estela, por favor. Ahí está. Bueno, ¿qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar es el estado conformado por instituciones político-administrativas cuyo propósito es manejar las estructuras de socialización y la economía capitalista. O sea, un estado que bienestar tiene que ver con que un estado que se preocupa por el bienestar de la población. Bueno, ¿qué es lo que los han definido según el análisis de OFE? El manejo de la crisis, básicamente. Esto es por la regulación de los procesos de socialización y acumulación del capital en el interior de sus subsistemas adyacentes o de flanco. O sea, se puede acumular, pero cuando esa acumulación económica es intolerable, el Estado interviene. El Estado interviene, pone un freno. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los frenos que pone el Estado es la regulación de precios. Ustedes han visto que esto de los precios cuidados, que es un acuerdo, es una forma de poner un límite a la concentración, a la acumulación económica, porque no se puede cobrar por la carne o por la leche lo que uno quiere, si no hay un precio acordado. La gente que cree en la libertad del mercado que aparecen en la televisión están hecho una furia. O sea, pareciera como que, no sé, como que los estuvieran fusilando, ¿no? Seguimos. Bueno, ¿qué es desmercantilizar? Que está buenísimo lo de desmercantilizar. Las diversas ramas del estado de bienestar tienen que hacer dos funciones que son incompatibles con la lógica de mercado. Y es mercantilizar y desmercantilizar. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto, el agua. El agua potable, digamos, tiene un precio, no es gratis. Pero sin embargo no opera en un mercado, sería un monopolio natural. Y es un monopolio natural porque está desmercantilizado por la propiedad del Estado. Fíjense cómo es de fuerte esto que ahora, por ejemplo, Alitalia, que era una empresa privada, la línea de bandera italiana era una empresa privada, se estaba por ir a la quiebra y el Estado italiano la ha estatizado, que es una cosa que no, en Europa es una cosa totalmente extraña, eso que el Estado estatice. Pero bueno, si no se iba a la quiebra. Bueno, para poder preservar el poder y la perspectiva privada de esos procesos de mercantilización, el estado del bienestar ha de ser un estado autolimitante. O sea, el Estado puede estatizar, ¿sí? Por ejemplo. Pero todo tiene un límite. Incluso dentro de las formas en que el Estado estatiza, no es cualquier forma, ¿sí? Tiene que tener una lógica por la cual los precios de sus productos lo puedan sostener, puede hacer que sea viable. Sigamos. Bueno, digamos, yo en tanto capitalista, dueño de una empresa,
o dueño de un capital de inversión que lo pongo a especular, cada vez que interviene el Estado, yo tiemblo porque pienso que cada cosa que va a hacer el Estado me va a quitar ganancia. Y es así porque las políticas del Estado desmercantilizan considerablemente la vida cotidiana de la población al sustituir el contrato por el estatus político, ¿sí? Y los derechos de propiedad por los derechos de ciudadanía. O sea, yo puedo ser dueño de la empresa del agua, ¿sí? Pero no puedo ser dueño de no dar agua a la población. No puedo ser dueño. Incluso fíjense que la empresa del agua, que es privada, digamos que está privatizada, no me puede cortar el agua. Si yo no pago el agua, me tiene que dejar una provisión de 200 litros por día de agua. Sigamos. Bueno, esto es interesante, también un análisis medio denso de este autor, pero yo he tratado de hacérselos lo más sencillo posible. Que el Estado tiene que atender problemas fiscales, o sea, problemas de ingresos, ¿no? Y la eficacia y la legitimidad del estado de bienestar se ven siempre restringidas. Bueno, ¿y por qué? Por el problema fiscal. O sea, yo no puedo mejorar la legitimidad y la eficacia si no tengo con qué. Entonces, para tener fondos, el Estado tiene que aumentar la presión fiscal. Bueno, y se constituye una tarea notoriamente difícil la relación costo-beneficio de los gastos, el famoso gasto público, de los cuales una parte se emplea en alimentar las propias instituciones estatales, lo cual es así. Y bueno, por eso se habla del elefante blanco, que el gasto público le quita a las empresas, que los impuestos que pagan las empresas terminan yendo a pagar a los empleos públicos, etc., ¿no? Seguimos. Bueno, esto también, ¿no? La planificación apareció como una solución que se empezó a aplicar en Rusia después de la Revolución Rusa, el famoso Gosplan, pero que fue visto como una solución para evitar, digamos, estas crisis entre mercado y legitimidad. Pero ¿qué pasa con la planificación? Esos fracasos derivan de muchas formas de resistencia al poder estatal. O sea, tanto las empresas como la población, en general llega un momento que resisten al Estado. El Estado cansa, el Estado me cansa, ¿sí? Por ejemplo, me cansa que los inspectores en la calle, porque siempre estoy al riesgo que me cobren una multa, ¿sí? Me cansan los impuestos, bueno, el Estado cansa. Pero y se supone que el Estado de Bienestar cumple las tareas que se ha propuesto. Se supone que no se va a meter con el poder privado del capital. Se supone. Pues ese movimiento violaría la lógica de la economía capitalista como un sistema de mercantilización orientado al lucro, ¿sí? Sin embargo, la planificación burocrática de largo alcance siempre está presionada, ¿sí?, por distintas fuerzas políticas. Digamos, planificar a largo plazo siempre genera un nivel de tensión con el capital, aunque aparentemente no tenga nada que ver. Por ejemplo, si yo planifico el uso del agua de acá 10, 20, 30 años, me va a generar un conflicto con empresas. Por ejemplo, uno diría con Arcor, que es una empresa que fabrica básicamente golosinas. Y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el agua con Arcor? Bueno, porque un insumo básico de la fabricación de golosinas es el agua. No el agua que contiene las golosinas, sino todo el agua que se desecha para fabricar esas golosinas. Entonces, si yo estoy planificando el agua, el consumo de agua en nuestro país a 10, 20, 30 años, obviamente voy a tener que generar alguna forma de restricción en el uso del agua, ¿sí? Alguna forma de límite. Por lo cual, ninguna empresa va a poder consumir más de tanta cantidad de hectolitros, digamos, por día, por mes, no sé. Seguimos con otra. Bueno, este es otro problema buenísimo que plantea este autor, que es la lealtad de las masas, o sea, cómo la población, cómo nosotros, digamos,
creemos, cómo creemos en la clase política, cómo creemos en el Estado. Bueno, estos problemas de la lealtad aumentan porque el estado de bienestar tiene demasiadas exigencias, ¿sí? Demasiadas exigencias que a veces no las puede cumplir. Claramente es eso. Dice, en comparación con la forma del Estado capitalista liberal, pero pensemos un ejemplo de esto, que en la Constitución la salud es un derecho. O sea, recibir los cuidados médicos para garantizar la salud es un derecho. Pero está claro que ese derecho no se puede poner en práctica. Porque, digamos, por ejemplo, la vacuna para la gripe, que uno diría, podría ser un derecho, pero no es un derecho, porque no hay tantas vacunas para la gripe para toda la población que se debería poner la vacuna de la gripe. E incluso lo mismo pasó con la vacuna para el COVID. No había tantas vacunas como la población que le hacía falta, o incluso hoy que le hace falta. ¿Sí? Entonces, el Estado se propone incluso por leyes, reglamentaciones, que va a hacer tal cosa, pero muchas veces no puede hacer esas cosas. ¿Sí? Por eso se habla de que el Estado antes era mejor, el Estado liberal, ¿sí? Porque no tenía tantas funciones. Dice, con la forma del Estado capitalista liberal, tiene cargas con menos funciones, el Estado de bienestar ha aumentado en alguna medida las esperanzas que cuanto a lo que puede conseguir. Seguimos. Bueno, ¿qué alternativas hay al estado de bienestar? Dice Ofe que no se pueden cambiar. Básicamente no está fácil cambiar esta forma de estado por un estado que no se preocupe por el bienestar de la población, porque el bienestar de la población es algo que pasó a ser como el fundamento básico de la existencia del Estado. O sea, si el Estado no está para garantizar el bienestar de la población, ¿para qué está? Dejaríamos de creer en el Estado. Se ha hecho irreversible. Realiza funciones esenciales para la economía capitalista, tanto como para las oportunidades de vida de muchos grupos sociales. O sea, el estado de bienestar ofrece que va a garantizar la empresa capitalista y la vida de la población. Dice, las instituciones del estado de bienestar son medio y resultado de luchas en torno a distribución de poder en el interior de los dominios sociales y estatales. Muy bien, seguimos. Bueno, la pregunta que se hace Ofe es, bueno, a pesar de tanto conflicto, ¿cómo han sobrevivido? Porque las contradicciones internas maduran y desarrollan su poder transformador, se van adaptando. Hacen responsable el Estado del logro de una estabilización permanente. Y hay dos teorías que se abordan para el estudio del manejo de la crisis. Las teorías de las crisis económicas, crisis en la propia esfera del intercambio, crisis del capitalismo, sería la crisis económica, y la teoría de las crisis sistémicas, sistemas de flanco, sistemas económicos, sistema político-administrativo, sistema normativo. O sea, las crisis estarían no solamente en el sistema económico, sino en el político-administrativo y en el normativo. O sea, una crisis generalizada. Sigamos. Bueno, ¿dónde está? ¿Por qué, digamos, el Estado encuentra la vuelta? Básicamente por eso, por la política social, que es la manera estatal de efectuar la transformación duradera de obreros no asalariados en obreros asalariados. O sea, esa es una tarea titánica que hace el Estado. Ustedes vieron que siempre se habla de blanquear el salario, o sea, pasar de cobrar en negro, ¿sí? O ser cuenta propista, que sería un obrero no asalariado, a pasar a ser obrero asalariado o cobrar en blanco. Si los individuos afectados, digamos, descubren que sus propias capacidades laborales
cuyas condiciones de utilización no pueden controlar colectivamente ni individualmente, ya no pueden servir como base para su subsistencia. O sea, mi subsistencia no depende de mi trabajo. Esto que me lo gané con el sudor de mi frente ya no funciona, cada vez funciona menos. Eso solo no alcanza, no alcanza. Tengo que tener acceso a crédito, por ejemplo. ¿Sí? Tengo que tener el Estado que garantice los precios, que garantice el consumo poblacional. Si no, cualquier cosa que yo produzca, bien o servicio, no hay quien me lo compre. O sea que la subsistencia ya no depende del esfuerzo personal, ni grupal, sino básicamente de la organización social. Seguimos. Bueno, este es un concepto también bastante fuerte. ¿Qué es esto de proletarización activa? Proletarización activa es que yo busco vender mi capacidad de trabajo, busco venderla en el mercado de trabajo. ¿No? Pero claro, si yo no tengo no tengo medios de trabajo, si no tengo una fábrica, no tengo herramientas, ¿sí? ¿Cómo hago para vender mi fuerza de trabajo? Bueno, ¿cómo se incorporan todos esos trabajadores? ¿Cuál sería la solución para todos esos trabajadores o habitantes que tienen un oficio o que no tienen ningún oficio, pero que necesitan trabajar, pero no tienen con qué? ¿Cuál es la solución? Bueno, es que la fuerza laboral desposeída se transforme en fuerza asalariada activa. No es posible eso sin políticas estatales. Esa es la conclusión. O sea, solo las políticas estatales pueden lograr que la población que no trabaja, trabaje. Y trabaje con un salario. Adelante, seguimos. Bueno, dice, el problema de que la proletarización activa, que es buscar trabajo, no depende de la proletarización pasiva, que es la de cobrar salario. O sea, yo ya estoy proletarizado con mi salario, ¿sí? Dice, los potenciales trabajadores deben albergar la motivación cultural de convertirse en asalariados. O sea, yo tengo que querer ser trabajador, porque tiene que haber una organización ideológica y represiva que me vea como vago, que el no querer trabajar es algo que debe ser castigado. Y son necesarias precondiciones socioestructurales para que los asalariados funcionen como asalariados. O sea, tiene que haber algo, una lógica, por la cual al estar asalariado yo quiera trabajar. El salario solo no alcanza. No alcanza, porque si no, funcionaría como piensa un empleador de que los trabajadores son todos vagos y si yo se los permito no trabajan nunca. No es así. Porque la lógica del trabajador es trabajar. O sea, el sentido de ser trabajador es trabajar, no cobrar salario. Si yo no trabajo, mi vida no tiene sentido, tengo que trabajar. Y ese sentido se complementa con el salario. Sería como una lógica, un círculo virtuoso. Debe haber un equilibrio cuantitativo aproximado entre quienes son proletarizados pasivamente y quienes son capaces de hallar empleo como asalariados. Fijémonos en esto, por ejemplo, los jubilados. Ser jubilado es un proletariado, es una forma de estar proletarizado pasivamente. O sea, yo cobro un salario, pero ya no trabajo. Pero si el porcentaje de población que está en esa forma es muy grande, ¿sí? Pero eso genera una crisis no solamente de financiamiento, sino una crisis ideológica de dejar de creer en el trabajo. O sea, esperar rápidamente que me jubile. Eso no tiene que pasar. La jubilación tiene que ser algo al final de mi vida productiva, no al comienzo. Seguimos. Bueno, la política social es una estrategia estatal para incorporar fuerza laboral a la relación salario-trabajo, que es lo que ya vimos, ¿sí?
Dice, básicamente lo que hace la política social contribuye a la constitución de la clase obrera. Seguimos. Bueno, y acá está en un cuadrito, ya terminamos con esto. Si hay preguntas, con mucho gusto voy respondiendo. Bueno, acá vemos, un poco resumiendo lo que veníamos viendo antes, las tensiones que operan sobre los servicios estatales, ¿no? Por un lado, la reproducción, o sea, que la sociedad siga existiendo, siga funcionando, para lo cual hay que reproducir estructuras formales, desde la organización de las calles en la ciudad, la producción de servicios básicos, luz, agua, electricidad, agua, eh, que haya también un ordenamiento, digamos, en la circulación de vehículos, por ejemplo, ¿sí? Entonces podríamos pensar que las estructuras formales van desde un semáforo hasta las cañerías de agua. Bueno, eso por un lado le da sentido a los servicios estatales, pero también por efecto de la globalización que ha venido presionando progresivamente en todos los estados del mundo, lo que va penetrando cada vez más son formas de racionalidad y racionalización administrativa. ¿Qué son esos? Son racionalidad organizacional y de cobertura. Organizacional es que mediante organización cada vez mejor los servicios sean más baratos. Y cobertura que, bueno, ya no se puede dar todo a todo el mundo. O sea, romper con la universalidad. De tal edad a tal edad, con tal y cual requisito, ¿sí? Bueno, y eso genera esa crisis entre eficacia y legitimidad. La eficacia es la retracción de costos. Hay que disminuir los costos. Pero la legitimidad necesariamente lleva a la expansión de la oferta. Entonces tenemos una tensión ahí. Si se aumenta la oferta, se gasta más, ¿sí? Y mientras que la eficacia tiende a bajar los costos, a hacer lo mismo con menos dinero. Bueno, esas son las presiones de los servicios estatales. ¿Seguimos la última? Bueno, y acá vemos las estrategias. Por un lado tenemos la forma y el tamaño de los servicios estatales. ¿De qué depende? Porque esto no es fácil de comprender de qué depende que haya muchos empleados públicos, haya pocos, que haya muchos ministerios, que el Estado esté en todo el país o esté en algunas zonas. Bueno, por un lado tenemos los riesgos de integración y reproducción. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en Perú con la aparición de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, que era una guerrilla que llegó a ocupar casi la totalidad del territorio de Ayacucho, una provincia de Perú, fue un fenómeno muy fuerte porque, Abimael Guzmán, que era el comandante, no me sale el nombre, ¿te acordás, Estela? El comandante, bueno, no me sale, que era el dirigente de Sendero Luminoso, que era un profesor universitario en Perú, en Lima. El comandante Marcos. ¿Cómo? Marcos, comandante Marcos. No, Marcos es de... El zapatista. Claro, no creí que estabas contando eso. ¿El que falleció hace poco? La verdad que no sé si falleció hace poco. Porque Abimael Guzmán creo que falleció hace nada, hace muy pocos días. Y bueno, entonces él, porque él se llamaba Abimael Guzmán. Bueno, no me sale el nombre. Bueno, lo que quería decir es que él va y ocupa con un grupo, empieza, digamos, incluso a movilizar a los mismos campesinos y forman el ejército, un ejército parapolicial que se llamaba Sendero Luminoso porque es por el Sendero Luminoso del Inca. Lo que querían hacer era una organización comunitaria al estilo del Inca. Y bueno, y lograron prácticamente la independencia de la provincia de Ayacucho. Pero eso ¿por qué pudo ocurrir? Porque no había servicios, prácticamente no había escuelas, el transporte era malísimo, no había mantenimiento de los caminos. Era una provincia que estaba en las montañas totalmente abandonada por el Estado Nacional. Entonces ahí fue posible. Entonces, esos riesgos de integración y reproducción llevan a algo que parece totalmente loco, pero que es que el Estado gaste más de lo que debe, ¿sí? Entonces,
Un ejemplo sería que el Estado tiene que tener ejército y policía en todo el país, aunque no se use. O sea, la policía no es que tiene que estar solo cuando hay delito. Si no hay delito, también tiene que haber policía. Lo mismo que los bomberos. ¿Para qué vamos a tener bomberos si no hay incendio? Bueno, pero si esperamos que haya incendio para que haya bomberos, estamos mal. Bueno, esa es la base de irracionalidad de la oferta del Estado. O sea, el Estado, los empleados públicos que conformamos la burocracia del Estado, en sus distintos aspectos, no siempre estamos teniendo una actividad sobre la sociedad, pero es indispensable que estén. El caso de los bomberos me parece que es paradigmático, ¿no? Probablemente ahora con todos estos incendios que ha habido en Córdoba, va quedando en claro que la cantidad de bomberos que hay acá y el equipamiento de bomberos que hay son insuficientes. Pues se han quemado muchísimas miles de hectáreas, ¿no? Bueno, esa es una de las formas que inciden en el tamaño, en la forma y el tamaño de los servicios estatales. Pero también la crisis fiscal. La crisis fiscal influye, como veíamos recién, en los cambios organizacionales, en las formas de prestación y en la línea de corte. O sea, formas de prestación es si la prestación se va a hacer, por ejemplo, si va a haber dispensario en todos los barrios o la población tiene que ir toda a un hospital. ¿Sí? Bueno, que la población vaya toda al hospital es más barato que poner dispensario en todos los barrios, ¿sí? Porque requiere más personal. Sin embargo, eso tiene mucho más calidad de servicio, pero es más caro. Por otro lado, la línea de corte, ¿a quiénes se va a atender? Hasta acá sí y de ahí para allá no. Bueno, y los cambios de cobertura que son de selectividad y focalización. Focalización es un método que inventó el Banco Mundial que se llama FOCO. O sea, por ejemplo, si yo analizo a la gente pobre en una ciudad, hay focos donde hay más pobres que en otros. Entonces, en esos focos yo tengo que ofrecer servicios, porque entonces hay como una garantía de eficacia mucho mayor. El resultado va a ser más garantizado. Pero si yo ofrezco servicios, por ejemplo, el reparto de comidas, ¿sí? de cajas de alimentos, en todas las casas, vivienda por vivienda, si hago solamente en los focos, me van a quedar pobres sin recibir la caja. Pero la garantía de éxito es mucho mayor que si lo doy en toda la población, obviamente, porque es imposible de sostener. Bueno, y la selectividad es, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, la caja de alimentos, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a llevar la caja de alimentos? Sería el ejemplo. Bueno, me parece que esa es la última, no sé si estoy en lo cierto. ¿Es la última, Estela? Sí, Jorge, es la última. Bueno, muy bien. Bueno, escucho sus comentarios, preguntas, interrogantes. Adelante, María. Hola, profe. A mí me dejó pensando un poco, hay un libro de, no me va a salir el apellido, pero que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Es muy interesante y evalúa un poco la idea de la utopía en el capitalismo. Y me parece que es algo me quedó sonando mucho la idea esta bueno, las formas de resistencia o esta idea del capitalismo hace que lo imposible sea necesario. En ese momento el autor cuando presenta el libro hace un paralelismo con, no me va a salir el nombre de este empresario de los cohetes al espacio, no me va a salir, que bueno, dice como, ¿por qué está tan presente la idea de... Besos. ¿Cómo? Sí, Besos. Y cómo él hace presente esa idea, era Elon Musk, sí, él. Cómo él hace la idea presente de viajar al espacio y cómo no estar presente o cómo hacer lo imposible necesario. Eso es muy importante y me parece que en ese libro lo destaca bien. Y a mí, la verdad, como que esto me abre incluso más interrogantes con respecto al campo laboral. Y también viendo el debate me pasó que me cuestionaba qué va a pasar cuando se automaticen todos los puestos de trabajo. ¿Hay un futuro en el cual se automaticen los puestos de trabajo? ¿Qué pasaría en ese caso y qué tipo de Estado necesitaríamos? Todas esas cosas me generan interrogantes al momento de leer
incluso eso. Dice Candela que acá a las máquinas no se les puede extraer plusvalor. Y no se puede automatizar todo el trabajo, dice Candela. Claro, pero yo creo que en un momento incluso los puestos de trabajo se van a se van a disminuir a un nivel exponencial. ¿Qué va a pasar en ese caso con toda la masa de trabajadores? Como en ese sentido No, lo pero pensaba. acá estamos con un error básico, me parece. No sé quién será el autor que habrás leído vos, pero yo hay algo que me interesa aclarar. Las máquinas no producen valor. Lo único que produce valor es el trabajo humano. Y yo le voy a dar una explicación de esto, porque si no dice, bueno, pero yo la tengo que comprar a la máquina. O sea, esa máquina me cuesta dinero, ¿sí? Por supuesto que cuesta dinero. Pero yo la máquina no la tengo que estar pagando un sueldo, no le tengo que pagar un salario. Compré la máquina, lo que salió la máquina lo incorporo a los costos, ¿sí? Y por lo tanto lo que yo venda va a estar incorporado el precio de la máquina. Pero la máquina yo no le tengo que pagar un salario, mientras que a un trabajador yo tengo que pagar un salario, no es que le pago un mes y después los otros 11 meses no le pago, le tengo que pagar todos los meses. Es inagotable el salario obrero. ¿Y por qué es lo único que genera valor? Porque el salario es el único valor genuino que tiene incorporado las mercancías. O sea, hay un porcentaje de la mercancía, de la lata de tomates, que es el salario de los trabajadores. Pero es lo único que yo no puedo reemplazar. No lo puedo reemplazar eso, no puedo reemplazar a los trabajadores. Porque incluso si las latas de tomates se hacen en una máquina que hace las latas de tomates, hay una gran parte del trabajo que lo hacen seres humanos, que es traer los tomates, echar los tomates, manejar las computadoras, sin ir más lejos, ¿no? Sobre el tema de la automatización, sí, claro que sí se puede automatizar y de hecho la gran mayoría de los puestos de trabajo ya estamos automatizados. Porque la automatización no es que los seres humanos somos robots. La automatización es que los seres humanos seguimos procedimientos. Y casi todos los puestos de trabajo hoy tienen procedimientos. Por ejemplo, nosotros los profesores universitarios, que en general nos creemos muy libres, de que podemos pensar y decir lo que queremos. Bueno, yo creo que ya hemos hablado, bueno, con ustedes no lo hemos hablado en otra materia. Hablaba del tema de la importancia del horario. O sea, los profesores universitarios también tenemos horario. Y el horario que tenemos, o acá lo hablamos, acá era, ¿no? El horario. Sí, Hay un horario que sí. cumplir, podrá ser un poco menos, un poco más, pero hay un horario que cumplir. O sea, siempre hay una forma de automatización procedimental. Ya no hay puestos de trabajo libres. Uno podría decir, bueno, un artista, sí, bueno, pero un artista no tiene salario, no es un trabajador, es un artista. Esa es la diferencia, porque si un artista trabaja por un salario, por ejemplo, lo contrata un gran pintor para que pinten un mural, entonces a él le toca pintar todo con el color rojo, por salario, bueno, ya no es un artista, es un trabajador, con un salario. Adelante. Ahí te veo con ganas, Martín. Juancito Marchioni. Ahí no, ahí está, ahí me escuchan. ¿Sí? No, me quedé con la última parte de la política social que hablaba Jorge y yo elaboré un poco el tema en mi trabajo final de grado y en cómo el neoliberalismo transformó un poco la universalidad de la política social, cómo vino primero el enfoque de las políticas sociales, la primera focalización que era para las personas más necesitadas, y después, a partir de las reformas del Banco Mundial y los organismos multilaterales de crédito, se produce un desplazamiento de esa focalización, que algunos autores hablan de que es una nueva universalidad en las políticas sociales, aunque bien lo decías vos, no es una universalidad tal.
De hecho, el ejemplo, no sé si lo has dado en este curso, pero en otras instancias que yo he tenido de cursada con vos, hablaba siempre como ejemplo de esto, de la asignación universal por hijo. Adelante, adelante. Eso, nada más. Ese era el aporte que quería hacer. Pero habla de la asignación universal. Que es una política que no es verdaderamente universal. Digamos, que hay una cierta, hay como es una paradoja, porque se dice universal, pero la universalidad no es tal. Está enfocada, es focalizada, como la mayoría de las políticas sociales que se expanden a partir de las reformas de los organismos multilaterales de crédito, que ya no hablan de la focalización de políticas para la extrema pobreza o para la extrema indigencia, sino de que abren un poco más el panorama de acción, pero no es universal. No sé, no hay política universal. De hecho, hoy por hoy se está discutiendo, que ha bajado un poco la intensidad del debate, porque estamos en un plano estamos en el plano contrario, estamos discutiendo reforma laboral y reducción de derechos de los trabajadores como el tema de la eliminación de los despidos. Pero el año pasado surgió el debate, de hecho el Javi Moreira estaba en esos debates sobre el ingreso ciudadano. El ingreso ciudadano, que es una política que estos sectores que la estudiaban veían e identifican que es necesaria para el nivel de contracción económica y la crisis que ha habido. Pero no está en agenda. ¿Por qué no explicás qué es el ingreso ciudadano, Juan? El ingreso ciudadano es una política de ingreso para todos los ciudadanos, un ingreso de, no sé si ahora actualmente el proyecto del año pasado era 10.000 pesos. Para todos por igual, para asegurar un colchón, un piso de derechos, para asegurar un piso, más que de derechos, no, un piso para cumplir un piso de condiciones. Que acá, digamos, los primeros proyectos surgieron a fines de la década del 90, que después se intentó asimilar el ingreso ciudadano con la asignación universal por hijo, aunque son dos cosas distintas. Y hoy por hoy lo que se habla, cuando se habla del IFE, que también ahí tenemos un ejemplo de políticas que parece universal, pero no lo es, porque se reduce mucho el espectro, la masa de beneficiarios se va reduciendo por monotributo, por si cumple con determinadas categorías del monotributo, por si tiene propiedades a cargo, por si tiene autos a cargo. Las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, el potenciar trabajo, el potenciar acompañamiento también. Sí, Lucas, no es un salario, no cumple con el requisito del salario, porque el salario mínimo hoy por hoy está en 30.000 pesos más o menos. Para marzo del año que viene tendría que estar en 33.000. Claro, lo que dice, es como dice Cecilia, es una renta básica universal que no llega a ser un salario mínimo. Es un ingreso que es para todas y para todos, para asegurar un piso de derechos y para equiparar, con el objetivo ese, de equiparar. Después también ahí con las 2 o 3 políticas sociales que hablé, vemos la fragmentación también que hay de las políticas sociales. Fragmentación incluso dentro de lo que, en la órbita nacional, como si uno se pone a desagregar con los distintos niveles del Estado que aparecen en las provincias algunas políticas sociales, o en los municipios algunas políticas sociales, también es mayor aún la fragmentación. Pero eso quería aportar, Jorge, cómo se reconfigura el tema de la universalidad, cómo la crisis del estado de bienestar en el neoliberalismo hace que ese piso de derechos
deje de estar garantizado, también ahí con un desplazamiento hacia el discurso voluntarista o meritocrático, de que cada persona tiene que salir a trabajar, tiene que buscar sus propias oportunidades para insertarse en el mercado laboral, y cómo a partir en esto que decías, de que el Estado, en esto de que vos decías a partir de OFE, de que el Estado se va adaptando a las crisis, el capitalismo se va adaptando a las crisis, como los propios organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, hacen una lectura de que hay una falla con las reformas que promovieron e incorporan los programas de transferencia monetaria condicionada, justamente, que esto es, un ejemplo es la asignación universal por hijo. Sí, de esto es interesante porque, claro, la pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿por qué el Banco Mundial organiza, digamos, este sistema de créditos a los países del tercer mundo, imponiéndole como requisitos que le van a hacer daño? Porque en general esos requisitos son siempre restrictivos. Hay que generar más eficacia, digamos, hay que disminuir el gasto, hay que disminuir el costo de los servicios, etc. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué el Banco Mundial hace eso, que es malo para los países? Porque, bueno, el Banco Mundial no siempre fue así. El Banco Mundial surge, digamos, con un acuerdo de Bretton Woods, originariamente, que era un banco que estaba donde eran socios todos los países, cada uno ponía una parte, digamos, pero originariamente lo que hacía era fomentar el desarrollo de los países. No es lo que hace ahora, que el Banco Mundial es un banco subsidiador a los pobres. O sea, los fondos del Banco Mundial son para los pobres, así sea programas de educación, de salud, de lo que fuera, están destinados a los pobres, pero en su origen el Banco Mundial no fue eso. El Banco Mundial era un banco para el desarrollo. Y después fue cambiando, porque ha ido cambiando el modelo económico dominante en el capitalismo. O sea, en el capitalismo hoy no hay desarrollo para todos. El modelo capitalista no se propone hoy que el tercer mundo se desarrolle. Muy por el contrario, se propone que los países que no son de la economía centralizada se vayan subdesarrollando, que se subdesarrollen. Fíjense que algo que es muy interesante que pasó en China es que China es un modelo económico que se les escapó a las economías centralizadas, porque China pudo ser, digamos, un gran productor de bienes para el mundo, Taiwán primero y China después, porque los precios de la mano de obra eran bajísimos, y porque además la gran mayoría de los servicios estaban garantizados por el Estado. Entonces hoy China impone condiciones capitalistas al resto del mundo, pero hubo todo un periodo de transición para poder lograr eso. Bueno, China lo pudo lograr porque tiene 1.300 millones de habitantes. Nosotros no tenemos esa capacidad. Ni nosotros, ni América Latina en su conjunto, ni Oriente en su conjunto, ni África, ni qué hablar. No tenemos esa capacidad. Entonces, lo que nos queda tampoco es pretender el desarrollo, porque el desarrollo, los países centrales ya no están promoviendo el desarrollo. ¿Qué sería el desarrollo? Que haya crecimiento de empresas de producción de bienes y servicios, no empresas especulativas como los bancos, sino empresas de verdad que produzcan bienes y servicios. Pero eso ya no se promueve en ningún país del mundo, del tercer mundo. Más aún se desalienta eso. O sea, hay una lógica de empobrecimiento de la gran mayoría del mundo para, bueno, de esa manera tener mayor dependencia de los países que producen bienes y servicios. O sea, concretamente, los países ricos pueden producir bienes y llegar un momento en que acá no se produzca nada, no haría falta. Y fue lo que pasó en gran parte con Menem. En Menem se estaban cerrando los últimos 2 años, 3 años, se cerraban 100 pymes por día. 100 pymes por día se iban a la quiebra, cerraban.
se fundían. Y todos esos productos venían del extranjero, todos, absolutamente todos. O sea, por ejemplo, desde los cueritos para las canillas que se fabricaban acá, se dejó de fabricar y ahora todo eso viene del extranjero, de China o de cualquier otro país. ¿Sí? O sea que en realidad nosotros en Argentina, un ejemplo de esto muy interesante, es que acá en Argentina, que algo que a mí me gusta mucho, que son los libros, Argentina fue un país que tenía una industria editorial enorme, enorme, enorme. De hecho, las principales editoriales de América Latina y de España tenían aquí en Argentina traductores, editorialistas, y también se hacía impresión. Gran parte de las impresiones se hacían en Argentina. Bueno, ahora, tanto el trabajo editorial, ¿sí?, como el trabajo de impresión, casi todo se ha ido desplazando a México. ¿Por qué? Porque en México es más barato. Es muchísimo más barato que acá. Y de hecho que si España pudiera llevar todo eso a España, lo haría, pero no lo hace. Incluso las mismas editoriales españolas lo hacen en México, porque es más barato. Incluso muchos traductores argentinos ahora con internet traducen para editoriales que van a editar en México. Bueno, ese sería un ejemplo simplemente, ¿no? Que tanto que es un bien, digamos, el libro, es un bien complejo además, y es imprescindible para la cultura, para la educación, para el pensamiento crítico. Bueno, ese bien está sometido a estas políticas neoliberales. O sea, no hay ningún bien que escape. Ningún bien ni ningún servicio escapa a estas lógicas neoliberales. Muy bien, Estela, querida, ¿algún comentario? No, me parece que están haciendo comentarios los compañeros, alumnos. Alexis puso algo acá que lo voy a leer. Dice, otra cuestión, si la función del estado de bienestar es generar políticas estatales que favorezcan la creación de empleo en el sector privado, hay en nuestro país una crisis, porque perdón, me salió el cuadro, porque lo que piden los grupos empresarios es una reforma laboral que flexibilice algunas leyes. Ahora bien, ¿qué tipo de trabajo se piensa desde el gobierno y desde el sector privado? Hay dos percepciones de lo que debería ser el trabajo. ¿Qué solución se puede pensar para la informalidad laboral? Bueno, ahí lo primero que me gustaría aclararle al compañero Alexis es que en realidad no es que el estado de bienestar busca empleo en el sector privado, lo que busca es ganancia en el sector privado. Ese sería el objetivo, no el empleo. Si se puede lograr ganancia con poco empleo, mejor. Pero el objetivo es la ganancia. El sector privado nunca pretende asalariar a la población. No es un objetivo del sector privado hacer que la población sean consumidores. Eso es algo que debe garantizar el Estado. Porque por el sector privado, si acá no se consume su producto, lo exporta. Y ya está, listo. O sea, yo soy productor de carne, ¿sí? Por eso acá se puso una limitación a la exportación de carne. Si la gente acá en Argentina no puede comer carne porque son pobres, la exporto, ya está. Si nadie me impide exportar, la voy a exportar. Bueno, Cecilia dice, propone empleo garantizado por el Estado, la entrevistó Berkovich hace unos meses. Sí, bueno, sí, propuestas hay un montón. De ahí a que se pueda hacer. Pero me parece bárbaro que veas el programa del Ale Berkovich, que no, yo también lo veo. Les quería comentar algo que hoy hablábamos con mi señora. Nosotros ayer estuvimos revisando una película vieja que se llama La República Perdida, una película de la década del 80 en el gobierno de Alfonsín, que fue una película que, bueno, recuperaba todos los embates que había tenido la democracia en Argentina. Por eso se llamaba La República Perdida. Y nosotros veíamos, por ejemplo, la forma en la que se movilizaba la población. Incluso en el proceso militar, a pesar de que el proceso militar era sanguinario, el proceso militar se fue porque la gente se movilizó, salieron miles y miles de personas a la calle. Pero después era una práctica común, digamos, siempre había miles y miles de personas en la calle. Yo me acuerdo en la movilización que hubo aquí en Córdoba cuando vino Alfonsín para las primeras elecciones, que se hizo en la avenida Chacabuco,
Alfonsín le habían armado un estrado en la parte de Chacabuco y Bolívar y Ilía, ¿sí? Y de ahí quedaba la bajada hacia el río, ¿eh? Para que la gente se acomodara. Bueno, había gente desde ahí hasta el río prácticamente. O sea, ahí había, calculo, 1 millón de personas. Bueno, ahora eso es imposible de imaginar. Es verdaderamente imposible. Bueno. Dice, bueno, dale, Cecilia, dale, Hola, dale. ¿me escucha, profe? Sí, te escucho. Mire, tengo una duda con respecto al tema del trabajo, porque yo veo que algunos compañeros se preocupan por el tema de cómo sería bancado, digamos, por el Estado, de cuánto sería el coste para el Estado en el caso de o dar pleno empleo o de asignar fondos para una asignación universal, una renta básica universal. Bueno, yo quisiera hablar sobre cómo estamos viendo el tema de la intervención del Estado, porque el año pasado, acá en Córdoba, La Voz del Interior cobraba los ATP para pagarle a los empleados. No sé si se entiende lo que les quiero decir. Ya somos todos subsidiados de una u otra forma por el Estado, porque en mi caso yo trabajo para una persona que trabaja en La Voz del Interior. Entonces, yo indirectamente también recibí parte de esos aportes. Ni hablar que los accionistas de Grupo Clarín recibieron todo ese monumental subsidio que significó el ATP sin tener que tocar un peso de la rentabilidad de sus acciones. No sé si y así un montón de grupos, grandes grupos económicos, recibieron ATP para pagarle a sus empleados. De los 1.200 millones del ingreso de ese impuesto a la riqueza que tardaron 8 o 10 meses en aprobar, 800 millones van a ir para explotar a Vaca Muerta y van a beneficiar al grupo Roca, o sea, al Techín. Por eso no sé desde qué punto están pensando algunos en que el Estado haría mal en gastar, en garantizar empleo a la población, porque ya de hecho el año pasado nos volvimos todos planeros. Cecilia, Sí, poné la cara, querida, así te veo la cara. bueno, espérame que estoy con el celular y no sé cómo sacar esto. Bueno, no A importa, ver, no importa. acá, Lo primero que no te enojes. no sé si se me ve. Sí, se ve. No me enojo, profe. Lo que pasa es que hay como una subversión de lo que es el capitalismo y lo que es el Estado. Cálmate, querida, cálmate. Nosotros no somos los enemigos. Te veo No, profe, para nada. Bueno, ¿quiénes son esos algunos de los que vos hablas que piden, que hablan del Estado? ¿A quiénes te referís? No, porque he visto comentarios en el chat y a veces se piensa solo desde la óptica de la patronal o del capitalismo, de dónde saldrían los fondos, porque eso es lo que se dan a entender. Bueno, yo pienso cuando uno es trabajador y ve las injusticias que hay. Espera. Cálmate. No me gusta esto a mí, porque si no, lo que dicen los demás, cualquiera agarra y dice que hablan estupideces. No es así. No, para nada, profe. Vos me tenés que escuchar. O sea, hay que ser respetuoso con lo que dicen los demás. Ellos tienen una opinión. Que vos penses que esas opiniones son estúpidas, perfecto, pensá todo lo que quieras. Pero no lo digas con esa bronca, mami. Porque si no, los demás, ¿quién va a escribir así? Digo. No es eso, profe. Solo argumentar que a veces creemos que el capitalismo es únicamente privado y que genera riquezas de privado y que el Estado no interviene. Y el Estado intervenió sobre todo en la pandemia, pero infinidad de veces. Y la ganancia sí van para el sector privado. Sí, bueno, yo la verdad que no sé qué tiene que ver eso con el tema de hoy. Disculpame, justamente lo que analizábamos de Klaus Hofe es que el Estado, de una u otra manera, siempre interviene para garantizar la ganancia empresaria. O sea, el objetivo último del Estado es garantizar el capitalismo.
O sea, aparece en el formato de garantizar el bienestar poblacional, por eso se llama estado de bienestar. Pero en último sentido, es lo que analiza OFE, el Estado garantiza el bienestar capitalista, no el bienestar poblacional. Pero el bienestar capitalista hasta un límite tal, ¿sí?, que no haga que la población se subleve. O sea, eso es lo que hace el Estado, interviene. Va fijando un límite, hace un equilibrio. Muy bien, muy bien. Te pido que después revises, en todo caso esto va a quedar grabado, revisá lo que hablamos sobre Klaus Hofe, lee los textos de Klaus Hofe, que son muy buenos, son excelentes, y ahí me parece que vas a encontrar una explicación, y además vas a encontrar también la explicación, o lo que nosotros pensamos en la cátedra, que a mí me gustaría en todo Sí, caso no, que sí, nosotros, lo tengo claro, profe, porque vengo siguiendo las clases, las veo, las escucho todas las clases, las entonces veo no todas te las tenés que clases. enojar con tus compañeros, querido, porque eso, disculpame, me parece que no corresponde. O sea, no es que vos tenés que criticar a ellos porque ellos dicen esto y no. Yo creo que cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere. Ahora, nosotros en la cátedra tenemos una bibliografía oficial. Podemos no estar de acuerdo, la discutamos, pero la discutamos con argumentos que tengan que ver con Klaus Hofe. Hay autores que critican a Klaus Hofe. Después que ustedes lean a Klaus Hofe, si no les gusta, si quieren me dicen y yo les envío los textos de todos los autores que lo critican a Klaus Hofe, que hay montones. Incluso, por supuesto, obviamente desde las visiones liberales, ¿no? Son autores Ok, que han recibido mucha crítica. Muy bien, muy bien. Está bien, hace un poquito de temperatura, ¿no es cierto? Pero bueno, yo la verdad que prefiero que la temperatura siempre sea con nosotros. Yo prefiero que me puteen a mí, Estela no, pobrecita. A Juan se la banca bien también que lo puteen. Pero yo digo, entre ustedes no me parece, ¿no? Tiene que haber tranquilidad. Bueno, vamos, Francisco, adelante, querido. Sí, yo tenía una pregunta. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Cuando Hola. estaba hablando de la mercantilización y la desmercantilización, ¿es posible que exista la mercantilización del Estado? En este ejemplo que usted puso de la aerolínea italiana, ¿o me estoy confundiendo? No, está bien. Bueno, se supone que el Estado no está mercantilizado porque el Estado es un monopolio natural, ¿sí? Por eso, el Estado es un monopolio natural. Incluso, qué sé yo, vamos a ver un ejemplo. Yo me voy a hacer el DNI. Bueno, no puede haber un mercado de DNI, no puede haber un registro nacional de las personas y una empresa privada que también haga DNI. Lo hay en algunos países, pero acá en nuestro país lo único que lo hace es el registro nacional de las personas. Es un monopolio natural. Entonces ahí no hay ninguna posibilidad de mercantilizar. Ahora bien, ¿hay áreas del Estado que se han mercantilizado? Sí, por supuesto. Pensemos en muchas fábricas que eran estatales y que se privatizaron, o servicios que se privatizaron y entraron en la lógica de los mercados. O sea, todas las privatizaciones que hizo Menem. Ahí tenemos una forma en donde se mercantilizó. ¿Y cuándo el Estado desmercantiliza? Cuando estatiza, cuando nacionaliza un servicio, cuando lo hace estatal. Lo que hizo Perón en Argentina. Y también lo hizo Kirchner, porque acá en Argentina Kirchner también nacionalizó el correo nacional. Pasó a ser de nuevo del Estado Nacional. Y no me acuerdo qué otros nacionalizó. Creo que es el único. No sé si nacionalizó algún otro. ¿Te acordás, Estela? Sí, ¿te acordás que YPF tenía un fuerte capital español y en la conformación, digamos, ¿Se lo expropió? claro, lo expropió. Bien, muy bien. Muy bien. Si es posible delegar mis responsabilidades para el jueves que viene a alguien más. No sé si puede estar presente en la clase que viene. No, Candela. ¿Cómo te vas a borrar así, querida? Qué flojo eso. Bueno, lo dejo a tu conciencia. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, queridas y queridos, Estela, ¿algún comentario? Juancito. Me encantó la clase de hoy. La verdad que estuvo buena la presentación y la intervención de los compañeros.
bien Muy interesante. Incluso de la compañera así con esa ¿Está potencia vinculada con que, Cecilia? claro, ¡Wow! estuvo bueno Amigo, eso. Hay que ponerle pasión. Está bueno. muy bien. Pero como yo digo, no contra los compañeros. No. Que, qué sé yo, que los putea Klaus Offe, que los putea Alberto Fernández, no sé, a quien quiera, pero entre los compañeros no. Yo creo que entre los estudiantes siempre tiene que primar la solidaridad, incluso a pesar de las diferencias ideológicas. Pues si no caemos en esa que es más importante la diferencia si sos de cuál o cuál partido que una identidad básica de ustedes que es ser estudiante, esa es la principal, esa es la que los tiene que unir. Después viene la diferencia ideológica. Es lo mismo que ser argentinos. Yo creo que eso es lo más importante, ser argentinos. Pero si entramos a ver que si vos sos radical o sos peronista, o sos de izquierda, bueno, es como si no fueras argentino, sos peor que no sé qué. Y no es que haya que pensar que uno los quiere a los argentinos y a los extranjeros no. Pero me parece que entre los argentinos tiene que haber una solidaridad identitaria. Lo mismo que entre los estudiantes. Digo, eso me parece básico. Es lo mismo que la solidaridad en nuestra cátedra. Imagínense si con Estela, con Juan, nosotros nos entramos a pelear acá delante de ustedes. Ni delante ni detrás. No sé si están los compañeros del centro de estudiantes, o de las agrupaciones, perdón, de las agrupaciones estudiantiles que les dijimos que podrían venir como a las 1:30. Ya son las -20, las 8:20, no sé si están. Y antes que nos vayamos, ¿quieren compartir lo que traían para los compañeros? No los veo en la pantalla, pero no sé. ¿Olis? No sé quiénes habían pedido, pero yo soy también de una agrupación. Y también soy la ayudante de la cátedra, perdón. Sí. No sé si, no sé, no me olvidé de pedirles, Pero le iba a dale, mandar dale, por tomate mail, un pero ¿puedo minuto, hablar? María Belén, vamos. Dale ya. Bueno, me presento, soy Belén Carral, bueno, soy ayudante en la cátedra y pertenezco a la agrupación La Freire. Voy como candidata a primera consejera titular y bueno, contarles que el del 18 al 22 son las elecciones, que tengan en cuenta, digamos, lo mismo que dijo el profe, tengamos en cuenta, no sé, no tanto la ideología de cada agrupación, sino las propuestas y las ideas que llevamos a cabo cada una de las agrupaciones y de ahí decidir, digamos, teniendo en cuenta que es una representación de los estudiantes, conformar el consejo directivo y que esta representación se va a dar, digamos, en relación a prácticamente todo un año y que somos, digamos, la voz de la mayoría de los estudiantes en el consejo directivo, todas las dudas recaen sobre los consejeros estudiantiles, que si bien algunos somos, digamos, pertenecemos a una lista, nuestra agrupación lleva listas de compañeros independientes, que creo que también acá está la Pau, que va como primera consejera suplente. Bueno, contarles eso. Nosotros tenemos las propuestas de los cursos de invierno y de verano que en otras facultades se dan, que es, digamos, básicamente dictar las materias en 2 semanas, aquellas en las que los compañeros le van más flojo, como lo vienen haciendo las facultades de Derecho, Lengua, Económicas, entre otras. Eso y el tema de proyectos que ya venimos trabajando desde el 2019 como proyectos de discapacidad y de violencia de género. Más que nada eso y bueno, invitarles, no sé quién más sigue para hablar. Hola, profe. Perdón, mi nombre es Ana Paula Silvero. Bueno, estoy como candidata a primer suplente, como bien decía Belén. ¿Se puede ver tu Y algo cara, breve, Ana invitarlos Paula? sobre todo. Ana Paula, ¿se puede Hola, ver? profe. No tengo cámara. La Bueno, prendo y dale, dale. aparece en gris. No, decirle sobre todo a los compañeros la importancia de asistir a votar en estas elecciones, que hagamos el esfuerzo y bueno, que esperamos que nos acompañen con su voto. Nada más. Bueno, queridas y queridos, les mando un abrazo. Cuídense. Ya les estamos subiendo esta grabación a YouTube. Cualquier duda nos escriben, por favor. ¿Sí?
Hay un compañero, Joaquín Cortés, que pide que le mandemos el PowerPoint. Sí, porque es una buena síntesis de los autores. Estela, bueno. ¿vos se los podés mandar a todos al PowerPoint? Sí, sí, claro. Sí. Muy bien. Sí, sí. Muy bien, un abrazo, cuídense. No te olvides de cortar la grabación, Jorge. Ahí estoy cortando ahora. Bueno, gracias a todos los que estuvieron hoy en la clase.